En el capítulo 19 de Juan, hermanos, vamos a ver la tercera palabra de la cruz, o sea, de Jesús, cuando Él estaba en la cruz. Algo pero bien importante, mis amados, esta palabra es una palabra muy personal. Es una palabra muy privada. Es una palabra que sale del corazón de una persona al corazón de otra persona. Capítulo 19, versículo 25 en adelante de Juan. Y dice la palabra de Dios de esta manera: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una palabra, mi amado, muy íntima, una palabra muy privada, una palabra muy personal, de parte de Jesús a su mamá. Yo no sé, mi amado, donde ustedes crecieron, pero de donde yo vengo, si yo le digo a mi mamá, mujer, yo no estuviera aquí este día. Porque es algo totalmente irrespetuoso decirle a mi madre, mujer, dirigirme de esa manera. Pero es algo que ustedes y yo vamos a poder ver en esta hora, mi amado, esa palabra, tercera palabra de Jesús hacia su madre. Dice la palabra: mujer, he allí tu hijo, he allí tu madre. Había una inquietud de Jesús, había un cuidado, había una confidencia en que Jesús puso en acción al bendecir a su madre desde la cruz del Calvario. Algo que lo vemos, ¿verdad? Como la Escritura claramente lo dice, que los hijos han de honrar a sus padres, han de bendecirlos, han de amarlos de tal manera. Y aquí vemos aquí que Jesús obedece esa palabra al pie de la letra. Vemos que Jesús obedece y nos deja a ustedes y a mí un ejemplo que nos da para darles honor a nuestros padres, aún en un momento muy difícil en la vida de Jesús. Y si vemos, hermanos, en la palabra del Señor que vemos lo que está sucediendo en ese lugar. Nosotros, cuando estábamos creciendo, no podíamos interrumpir una plática de adultos. Si interrumpíamos una plática entre adultos, nos iba muy mal. Y con una miradita que nos dieran, ya nosotros sabíamos que la habíamos regado, que habíamos hecho algo mal, y que al ratito iba a haber consecuencias de lo que acabábamos de hacer. Y vemos, mis amados, que había un respeto tremendísimo hacia los padres, respetaban las canas. Yo sé que hemos llegado a tener unas poquitas nada más, pero ahí está, se respetaba. Y aquí Jesucristo, mis amados, nos deja un ejemplo que ustedes y yo podemos tocar, podemos palpar, para darles honor a nuestros padres, aún en los últimos momentos. En el momento que parece que ya no hay palabra, Jesús bendice a su mamá. Vamos a ver, hermanos, vemos que María iba detrás de Jesús, detrás de la cruz. Había personas que la apoyaban, que estaban a su lado, y había personas que estaban dándole a ella esa fuerza para ver a su hijo
llevarlo a través de ese camino, vía dolorosa, y llevarlo a la cruz del Calvario. Yo creo que había lugares donde ella también veía el dolor de su hijo, la tortura, veía la manera que lo estaban atormentando, que lo estaban golpeando, y eso le dolía a ella también. Pero llega al lugar de la crucifixión y vemos a María a la orilla de la cruz. Yo creo que estaba pensativa. Ha de haber estado pensando ella de aquellos momentos que ella disfrutó con su hijo mayor. Y lo digo, hermanos, porque mi hermana acaba de perder a su hijo mayor de 29 años, y cada vez que platicamos de esa muerte, ella menciona, estaba yo pensando me acordé de, y me salieron lágrimas, dice, y allí en ese momento le di gracias a Dios. Y cosas como estas, hay pensamientos que llegan, hay memorias que llegan al corazón de la persona. Y María, todavía su hijo mayor está en la cruz, todavía está vivo, pero ella está contemplando el dolor que le está sucediendo. Y está pensando, está en su mente, hay visiones en su mente. Y yo me imagino, mi amado, que una de las visiones, la Biblia no lo dice que María que vio esta visión, ¿no? Que no van a decir, el hermano Jesse dijo que María estaba viendo visiones ahí. No, simplemente podemos ver que ella estaba a la orilla. Y yo me imagino, en la humanidad de que todos somos, que en ese momento uno recuerda cosas. Corren cosas por nuestra mente, pensamientos, cosas que sucedieron, una película de algo. Yo quisiera que ustedes fueran conmigo y viéramos a María cuando ella estaba tal vez pensando en esa apariencia angelical, cuando viene el ángel y le dice a María, María, eres favorecida entre todas las mujeres, vas a tener un hijo. Y ella le dice al ángel, pero ¿cómo? Yo no conozco varón, yo no he estado con un hombre, ¿cómo puedo ser que voy a tener un hijo? Y dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y tú concebirás, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no solamente eso, sino que el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y está pensando, tal vez está ella corriendo, que su mente está despejándose, viendo lo que ella pasó al tiempo cuando empezó la vida de Jesús en la vida de María. Yo digo, hermanos, porque yo he tenido muchos padres y madres que han perdido a sus hijos. Y cuando ellos vienen a platicar con nosotros, lo que resalta de la plática son los recuerdos que tienen de sus hijos. Y eso es healing, es sanidad al corazón de la persona. Yo creo que María tal vez estaba pensando en aquel momento cuando el ángel le dio a saber que Jesús iba a nacer. Pero también, hermanos, yo creo cuando llegaron los pastores al mesón. Si ustedes ven, los pastores tuvieron una experiencia con el ángel allá en la montaña, pero cuando llegan aquí, ellos le comparten a María y decirle que el ángel les dijo que Jesucristo estaría allí y que lo encontrarían envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y llegaron los pastores allí donde estaban José y María y el niño. Y ellos hablaban de que
el ángel les había revelado que quién era este Jesús. Y eso a María le trajo, dice la palabra, le trajo gozo. Fíjense, hermanos, dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 19. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y no obstante, mi amado, yo creo que allí donde ella está a la cruz de Cristo, no obstante, yo creo que ella estaba meditando en su corazón las palabras que Dios, que las personas de afuera estaban diciendo y compartiendo de Jesús. Y luego está el momento cuando Simeón está en el templo, cuando Jesucristo va a ser presentado allí en el templo. Dice que llevaron a Jesús, María y José, al templo, y Dios le había dicho a Simeón, oye Simeón, tú no vas a ver la muerte, porque tú no te vas a morir hasta que tú veas al Santo de Israel, aquel que va a salvar a su pueblo de su pecado. No te vas a morir. Y llega mi amado Simeón, y llega María y José con el niño. Y Simeón inmediatamente reconoce que ese niño es el Santo de Israel. Y dice, mis ojos han visto al Santo, la salvación de Dios para el pueblo de Israel. Y luego dice, ahora sí, mi alma puede descansar en paz. Pero él dio una profecía que ahora María está al pie de la cruz y está viendo, fíjese hermano, está viendo la profecía de Simeón en vivo. Fíjese, dice la palabra de Dios que Simeón bendijo a María, a José y al niño. Dice, y los bendijo Simeón, versículo 34 del capítulo 2 de Lucas. Dice, he aquí, Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y luego dice, y una espada, María, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ella está en este momento, mis amados, presenciando esta profecía. Y es allí donde ella está presenciando esta profecía, o tal vez pensando o acordándose, porque los tormentos de Jesús fueron torturas para ella. Si lo vemos en lo que es, ella estaba en la línea mientras Jesús estaba en la cruz. Su corazón sangraba por las heridas que le estaban causando a Jesús, como cualquier otra madre. Los reproches que Jesucristo estaba recibiendo le hacían daño a ella también. Y en medio de todo eso, mi amado, en medio de todo eso, oye la palabra de Jesús: mujer, he allí tu hijo. Ahora, Jesucristo, yo creo que se sentía responsable porque era el mayor de 5 hijos y de menos 2 hermanas. Yo creo que aquí él está expresando una bondad divina, un amor divino de parte de Jesucristo al mencionarle a María: mujer, he allí tu hijo. En el capítulo 13, versículo 55 de Mateo, dice que Jesucristo tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Y aún menciona los nombres de ellos. Vivimos en un tiempo que muchas personas creen y piensan que María nunca tuvo otros hijos.
Y ha habido personas que han querido, ¿cómo se dice? Poner a Jacobo y a José y a Simón y a Judas con otras familias. Pero aquí lo identifica la palabra de Dios como hermanos de Jesús. Y yo pregunto, ¿por qué los otros hermanos no? ¿Dónde estaba Jacob? ¿Dónde estaba José? ¿Dónde estaba Simón? ¿Dónde estaba Judas? Y hay personas, personas que, historiadores y personas que son maestros de Biblia, que dicen que la razón por qué Jesús le llama a María por mujer, no le dijo mamá, he ahí tu hijo, le dijo mujer. Unas personas piensan que la razón por qué fue es porque él no quería que la chusma, o sea, la gente que estaba alrededor, fueran y le reclamaran a ella de que era madre de un hijo criminal, o que fueran y se burlaran simplemente de ella en medio de todos allí y la hicieran el centro de burla. Y se dice, se piensa. Ahora, cualquier que sea la razón, la cosa es que Jesús estaba proveyendo para ella una estabilidad. Siendo había una inquietud, él no quería que fuera María burlada, simplemente que hubiera el respeto dado a ella, y era un ejemplo vivo para nosotros, de que ustedes y yo también seamos ejemplos de cómo cuidar a nuestros padres. Qué bendición, es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Le he dicho a mi madre, como lo hice con mi papá antes de que él falleciera, yo le dije a mi papá, pero ahora lo estoy haciendo con mi madre. Simplemente, madre, pronuncie bendición sobre mí, pronuncie bendición sobre sus hijos. Y hermanitos, nosotros estamos orando por ella, cantamos cantamos, bailamos, comimos, gritamos, saltamos, oramos, nos reímos, y en todo eso, mis amados, el Señor fue glorificado. Pero oramos y todo, y luego al último dice mi mamá, ahora yo voy a orar por ustedes. Qué bendición, qué bendición. Un ejemplo vivo para nosotros. Jesucristo estaba dejando un ejemplo vivo para nosotros. Es algo bien importante, mi amado. Había un cuidado de Jesús por su madre, una responsabilidad familiar, una responsabilidad que para él la tomó bien a pecho, enseñándonos a nosotros que debemos proveer para aquellos que son de los nuestros. La Biblia dice bien claramente, hermanos, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice que hay de aquel o cualquier hombre, cualquier varón que no provea para su casa, dice la palabra, es peor que un incrédulo. Y ese versículo, mi amado, a mí hace tiempo me pegó, pero bien fuerte. Y muchas veces, mis amados, y lo voy a decir aquí, muchas veces como pastores, que muchas veces el pastor está viviendo muy apenas, que el pastor está, o siervos de Dios que hermanitos, que no tienen ni en dónde van a caer muertos. Y ese a mí me pegó pero fuerte. Yo como pastor, yo soy responsable, no la iglesia, yo soy responsable, porque Señor, es algo bien tremendo, hermanos, que eso es parte de lo que es la palabra de Dios. Y había una responsabilidad en Cristo de proveer para su madre, de que no le faltara absolutamente nada. Mujer, he allí tu hijo. Eso es algo para imitarse, mi amado, algo para admirar en la vida de Jesús. Y luego, mi amado, como si fuera poco, había una confidencia, no una confianza, pero una confidencia de Jesús en su discípulo amado, Juan.
Porque él le dice a Juan: Juan, he allí tu madre. Y es algo bien tremendo, mis amados, porque hay un versículo en el capítulo 51, versículo 18 de Isaías, que habla de que está hablando de la ciudad de Jerusalén, pero lo adapta la palabra de que era algo para que Juan también pudiera guiarla, estar con ella, acompañarla. Dice: de todos los hijos que dio a luz, no hay nadie quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió, para guiarla. Y luego, como si fuera poco, mi amado, me hace pensar de otro versículo que está en Proverbios capítulo 23, versículo 22, donde nos amonesta a nosotros. Y nos dice de esta manera, dice la palabra: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y dice: y cuando tu madre se envejeciere, no la abandones, no la menosprecies. Y Jesús estaba, ¿qué haciendo, hermanos? Proveyendo para ella. Mujer, he allí tu hijo. Juan, he allí tu madre. Mis amados, es algo bien tremendo que Jesucristo estaba compartiendo y estaba obedeciendo lo que dice la palabra en Éxodo, de honrar a tu papá y a tu mamá, y también en Deuteronomio capítulo 6, donde habla de cómo los padres también deben. Hermanos, es algo bien tremendo de que cuando el padre y la madre tocan la generación de ellos, o sea, a sus hijos, y luego sus hijos tocan la otra generación, y se va de esa manera, para cuando menos se acuerdan, hay 4 o 5 generaciones que han sido tocados por una generación, por una persona. Muchas veces, tal vez solamente por mamá o simplemente por papá. Pero esa es una bendición, era un honor puesto sobre Juan. Había un llamado en la vida de Juan de parte de Jesús. Él era una persona confiable para ser el guardián de la madre de Jesús. Dice la palabra, porque ese día, desde ese día, ella vivió en la casa de Juan. Y se dice por ahí, hermanos, o sea, la historia dice que María vivió 11 o 12 años después que Jesucristo murió. Más o menos, la Biblia no lo dice, no es parte de la Biblia, es una historia, la historia de lo que dice de las vidas de las personas. Pero ella estuvo ahí con Juan, y Juan estuvo con ella, porque él fue confiable y tomó ese llamado de Jesús al pie de la letra. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? ¿Qué lección podemos tomar de aquí nosotros? En el Salmo número 127 dice la palabra de Dios esto. Yo creo que aquí es donde, como hogar, como familias, aquí es donde debemos agarrarnos nosotros en lo que dice la palabra como familia. Dice bien claramente, Salmo 127, versículos 1 en adelante, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchas personas dicen: si Jehová no es número 1. Yo no digo de esa manera porque implica que hay un número 2. Si Jehová no es el único, mi amado, que está edificando la casa, entonces estamos trabajando en vano. No hay. Pero no solamente eso, si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, de nada sirve que tengamos cámaras por todos lados. Si Jehová no es el que nos está guardando, entonces en vano es ocupar a alguien que guarde la casa.
En otras palabras, Jesús está diciendo, Dios está diciendo a través de David a nosotros, es Él el único, el que debe ser el que edifica nuestro hogar y también el único que guarda nuestro hogar. Y Jesucristo lo está poniendo en vivo, en medio de toda la gente, cuando le dice a María lo que le dice. Hay otro versículo, hermanos, y yo quisiera que ustedes lo vieran porque es algo, este es otro versículo que yo no apunté aquí, pero es algo que yo quisiera que ustedes vieran. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios. Desde luego que está hablando de cómo la palabra está cerca de la boca de cada uno de nosotros. Pero en el versículo 19 dice así. Yo quiero que noten esto, hermano, porque esto es bien, pero bien importante. Como padres, como madres, como hijos que somos, dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego nos da un imperativo, dice: escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Tú y tu descendencia. En otras palabras, la semilla tuya y la semilla que viene. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros, mi amado. ¿Cuántas generaciones van a ser tocadas por la vida suya? Que usted deje un legado en los hijos de ustedes, en cada uno de nuestros hijos, que ellos se den cuenta que papá y mamá aman al Dios vivo. Que papá y mamá me tomaron de la mano y aunque no quería ir a la iglesia, me llevaron. Me expusieron a la palabra. Porque hubo momentos en la vida de nosotros que decía mi mamá: vamos a ir a la iglesia, y uno de nosotros, bueno, por no apuntar el dedo, nos quedábamos en la cama como que estábamos dormidos. Porque sabíamos que a lo mejor si estábamos dormidos no nos iba a molestar, pero de ratito venía y decía: levántense ya o así se van a ir. Y aunque íbamos enojados y fastidiados y no queríamos estar allí, la palabra fue predicada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mis amados, allí escuchamos la palabra, todos enojados, no queríamos estar allí, pero hubo alguien que le importó de nuestra vida. Y sabe una cosa, padres, madres, no se lo dejen a la escuela que eduquen a sus hijos de Dios. No le dejen a la escuela la responsabilidad que es suya. Es más, mi amado, es más. No le den varones, aquí varones, hombres, varones, padres. Déjame decirle, no le pasen la responsabilidad a su esposa de hablarles a sus hijos de Cristo. Usted hábleles de Cristo. Amén, amén. Porque muchas veces podemos decir, ella que lo haga. Pero el Señor nos ha hecho a nosotros que seamos el ejemplo para que nuestros hijos conozcan. Dice la palabra: escoge pues la vida. ¿Sabe una cosa, mi amado? Yo le doy gracias a Dios que mi madre escogió vida. Y ahora nosotros hemos escogido vida. Ahora nuestros hijos han escogido vida. Mi grandchild, mi nieto acaba de cumplir 16 años, va a cumplir 16 años el martes. Él ya escogió vida. Alabado sea el Señor. Porque mi amado,
el legado que dejamos con la familia, no sabe usted hasta dónde se puede extender. Y cuánta gente puede ser tocada porque alguien fue tocado y escogió vida. Así que cuando Jesús le dice a María, mujer, he allí tu hijo. Juan, he allí tu madre. Estaba hablando de un legado de responsabilidad a cada uno de nosotros. Mi pregunta es esta: si yo no le digo a mis hijos o a mis hijas de Jesús y se lo dejo a los amigos de ellos, o a la escuela que se los diga, o a la iglesia que se los diga, y todo, dejamos a todos los demás para que ellos se lo digan. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo quiero asegurarme, cuando yo le hablé a mi hija de Cristo Jesús, yo sé que allí en ese momento ella dice, sí, yo recibo a Cristo Jesús. Tuve el privilegio de bautizarlas y, hermano, una bendición, porque sabemos, mi amado, que nada ni nada puede detener al Señor Jesucristo, mis amados. Así que siga, desparrame, llévelo a la siguiente generación y que ellos también sean bendecidos por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre por lo bueno que eres, mi Dios. Padre, porque aún, Señor, en los problemas más difíciles podemos confesar una bendición, algo que va a traer toque para alguien más. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Señor, que como padres nos aseguremos que nuestros hijos han decidido por él. Te alabamos, mi Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.